Lo que nos están pidiendo es que veamos que hay una composición de funciones, ¿verdad? Y que identifiquemos quién es la que está dentro de la composición y quién es la que está afuera de la composición, ¿verdad? Y ya que identificamos eso, entonces hacemos la derivada de la función, ¿verdad? Pero primero aprendamos a identificar quién es la función que está afuera y quién es la función que está dentro. En el caso de este problema nos están diciendo, la que está dentro de la composición le vamos a llamar U y la que está fuera de la composición le vamos a llamar Y, ¿verdad? Entonces, problema número 1. Aquí nos dice y es igual a la raíz cúbica de 1 más 4x. ¿Quién está adentro de la composición? O sea, nosotros tenemos que ver que hay una función adentro. Lo que podemos ver es que tenemos la raíz cúbica. ¿Y a quién estamos sacando la raíz cúbica? A 1 más 4x. Eso quiere decir que g de x es 1 más 4x. ¿Por qué? Porque ese está dentro de la raíz cúbica. Ahora, ¿quién es f de u? F de u es raíz cúbica de u, ¿verdad? Dense cuenta que si hacemos f compuesto g, regresamos a la raíz cúbica de 1 más 4x, ¿verdad? Ahora, ya que identificamos quién es g y quién es f, ya podemos derivar, ¿verdad? La derivada nos quedaría y' es igual a la derivada de f. ¿Cuál es la derivada de f? Es 1/3, porque bajamos el exponente, y 1/3 menos 1 es menos 2/3. Y en lugar de u ponemos g. ¿Y quién es g? Es 1 más 4x. ¿Es claro? Por la derivada de g. La derivada de g, ¿quién es? Es 4. Entonces podemos decir que y' es igual a 4/3 de 1 más 4x elevado a la menos 2/3. Pero todo está en identificar quién es f y quién es g. O sea, quién está dentro de la composición y quién está afuera de la composición. ¿Claro? Hagamos el problema número 2. Muy bien, en el problema número 2, ¿quién está adentro de la composición? Se tiene que ver obvio que está dentro. Lo que está dentro del paréntesis. O sea que g de x es 2x al cubo más 5. ¿Quién sería el que está afuera entonces? U elevado a la 4. Solo que recuérdense que estamos haciendo u igual a 2x al cubo más 5, entonces ya lo sustituimos aquí y nos queda la función, ¿no? Entonces, ¿cómo nos quedaría la derivada? Sería, ¿cuál es la derivada de f? 4 por, si quieren hagamos todos los pasos, por u al cubo multiplicado por la derivada de g. ¿Cuál es la derivada de g? 6x al cuadrado. Pero ¿quién es u? U es 2x al cubo más 5 al cubo por 6x al cuadrado. Y ahí ya tenemos nuestra derivada, usando la regla de la cadena. Una vez más, identificando quién es f y quién es g. Hagamos el problema 3. ¿Quién está adentro de la composición? Pi por x. O sea que g de x, que le estamos llamando u también, es igual a pi por x. ¿Sí? Entonces, ¿quién queda como f de u? Sería la tangente de u. Entonces, ahora sí, y' va a ser igual a la derivada de la tangente. ¿Cuál es la derivada de la tangente? Secante al cuadrado de u. ¿Sí? Por la derivada de g. ¿Cuál es la derivada de pi x con respecto a x? Es pi. ¿Pero quién es u? Pi x por pi. Y ahí está la derivada.
Hagamos el 4. ¿Quién es el que está dentro? O sea, ¿quién es g de x? Es la cotangente de x. ¿Quién es el que está afuera? El seno, ¿verdad? Entonces, y' va a ser igual. La derivada del seno es el coseno de u. Y la derivada de g es menos la cosecante. Sería menos la cosecante cuadrado de x. ¿Y quién es u? Cotangente de x por la cosecante cuadrado de x. Y ahí está hecho ya el problema 4. ¿Quién sería g de x? X a la u medio. Muy bien. ¿Quién es f de u? EU, ¿verdad? Entonces, y' nos quedaría igual. ¿Cuál es la derivada de e a la u? E a la u. Por la derivada de g de x. ¿Cuál es la derivada de g de x? 1/2 por x a la menos 1/2. Y ahora solo sustituimos. ¿Quién es u? Entonces nos queda raíz de x. Y ahí está nuestra derivada. Hagamos de una vez el problema 6. En el problema 6, ¿quién es g de x? 2 menos c a la x. ¿Quién es f de u? La raíz de u, que es u elevado a la u medio. Entonces, y' va a ser igual a la derivada de este, que es 1/2 de u a la menos 1/2 por la derivada de este, que es menos e a la x. Este va dentro de un paréntesis. Y ahora eso nos quedaría menos e a la x partido 2 por u. ¿Quién es u? Elevado a la menos 1/2. Y ahí está la derivada.